Soy Marix Aranguren, dando continuidad a nuestro evento académico, primer ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales, Uniacademia, con el auspicio de Leyer, tienen el gusto de presentar al doctor Julio E. Chapini, quien en esta oportunidad abordará la conferencia titulada El consentimiento del ofendido en el derecho penal. El doctor Chapini, abogado especialista en derecho penal, tratadista y profesor de la Universidad de Rosario en Argentina. Autor, entre otras, de las siguientes obras: El consentimiento del ofendido en el derecho penal, el delito de hurto de uso, el hurto con violencia sobre las personas, el sicariato, y coautor del libro El homicidio con sevicia. Muchas gracias. Cordial saludo y bienvenidos a este nuevo encuentro del primer ciclo internacional de conferencias jurídicas de Uniacademia. Soy Julio Chiappini, abogado por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, y el tema que hoy nos convoca es el consentimiento del ofendido en el derecho penal. He escrito sobre este tema en un libro de reciente publicación por Editorial Leyer, y hoy vamos a abordar las características generales del consentimiento del ofendido, su funcionamiento en el derecho penal, en la teoría del delito, y muy especialmente cómo está recepcionado en el derecho colombiano, tanto en la parte general como causa general de antijuridicidad en el artículo 32, como su correlación con distintas figuras de la parte especial. El primer tema a analizar son los antecedentes y la historia del instituto. Es interesante y es relevante porque es un instituto a la vez antiguo y moderno. Es decir, los romanos lo conocieron a un viejo adagio, polenti non fit injuria, es decir, el que quiere no tiene injuria, no tiene agravio. Esto en el derecho romano, como dice el brocardo, se aplicaba a los delitos privados, a los delitos justamente de injuria, no a los delitos públicos como el homicidio, por ejemplo. Esta diferencia entre bienes jurídicos, si bien no exactamente con el derecho romano, continúa aplicándose hoy en día, como veremos. Luego el consentimiento, pasada la época del derecho antiguo, fue olvidado por mucho tiempo, e incluso por la legislación penal de la época racionalista, de la época de la codificación, siglo XIX, fue no solo que olvidado, sino que también expresamente prohibido. La idea era que el derecho penal y los delitos que establece ya el Código Penal son cuestiones de interés público en la cual el Estado está particularmente interesado en que esos hechos no ocurran o sean perseguidos en caso de ocurrir. Y la voluntad de las partes se interpretaba, un consentimiento individual no podía cambiar esa ley tan de orden público como es el derecho penal. Justamente el artículo 52 del Código Penal austríaco de 1852 también negaba expresamente diciendo: se comete delito aun cuando alguna de las partes intervinientes en el delito o la víctima hubiera consentido la ocurrencia del hecho. Esto fue imitado por diversos códigos, portugués, brasileño, esta mención expresa. Por lo demás, en los otros, que no mencionaban el consentimiento ni siquiera para repudiarlo, se interpretaba que al no estar incluido entre las causales de justificación o de ausencia de responsabilidad, no jugaba papel alguno. Una excepción a esto era el Código de Baviera de 1823, que fue muy innovador, que hizo Feuerbach, que tenía un artículo especialmente que decía: pueden consentirse los delitos solamente contra la propiedad mientras no causen peligro común. La idea era, por ejemplo, que uno podía mandar a derruir una casa que uno tenía, pero no podía mandarla a incendiar, porque podía, por supuesto, las llamas escapar y perjudicar a terceros. Hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX hubo un movimiento que rescató el consentimiento, un poco de renacimiento en el sentido antiguo que hablábamos del derecho romano, y también tuvieron influencia muchas
nuevas situaciones de la vida que tenían interés para el derecho penal, por ejemplo los deportes o por ejemplo la actividad médica. ¿Por qué cuando un deportista golpea a otro no es una lesión? ¿Por qué cuando un médico hace un trasplante de órganos o le saca sangre a alguien no es una lesión? Y debía buscarse una respuesta a veces más allá de la actividad profesional, por ejemplo en la medicina y particularmente en el deporte, como decíamos. De allí hay dos autores alemanes que a fines del siglo XIX estudiaron la materia, Kessler y Honeck, pero la formulación moderna del instituto la debemos principalmente al derecho italiano, a Filippo Crispini, que publicó en 1924 Il consenso dell'offeso nel diritto penale. De allí el primer derecho justamente que lo recepciona es el derecho italiano. En 1930 se sanciona un nuevo código penal en Italia, que es el que todavía rige, cuyo artículo 50 dice que no es punible quien realiza una conducta, lesiona o pone en peligro un bien jurídico ajeno con consentimiento válidamente emitido por el interesado. Esto ha sido recepcionado en Latinoamérica, por ejemplo, el artículo 26 del Código Penal de Costa Rica, el artículo 15 del Código Penal Federal Mexicano. Son transcripciones, sobre todo el de Costa Rica, más o menos literales de este concepto. Y también deviene de allí el artículo 32, numeral 2 del Código Penal colombiano, Ley 599 de 2000, que ha recepcionado este instituto entre las causales de ausencia de responsabilidad penal. El Código colombiano dice que no habrá lugar a responsabilidad criminal cuando se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico en los casos en que se puede disponer de él. Vemos que es un artículo complejo que tiene diversos elementos y que analizaremos enseguida. Es decir, tiene que haber un consentimiento emitido, válidamente emitido, por el titular del bien jurídico y no en cualquier caso, sino en los casos que se puede disponer de él. El Código hace muy bien en hablar de casos y no de bienes jurídicos, porque prácticamente en todo bien jurídico, hoy en el derecho penal colombiano, puede consentirse la lesión, incluso en la vida. Lo que pasa es que no en todos los casos y no en todas las circunstancias. Este artículo, esta disposición, artículo 32, numeral 2 del Código Penal, establece el consentimiento desde el punto de vista de la antijuridicidad, es decir, como causal de justificación, de ausencia de responsabilidad. Pero el consentimiento tiene un rol relevante también en la tipicidad, antes mismo que la antijuridicidad. Sabemos en la teoría del delito, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Es decir, previamente tenemos que hacer un análisis de tipicidad donde el consentimiento puede tener, en su caso, un rol relevante. Hay 4 formas en que el consentimiento puede afectar la tipicidad de un hecho. Hay delitos en los cuales se presupone la ausencia de consentimiento. Por ejemplo, casos típicos de esto es el hurto, es decir, el ladrón toma algo y debe presuponerse que es sin el consentimiento del dueño, porque si el dueño lo da, no es un hurto, sino que es un obsequio, ¿no? Es un regalo. Otros casos importantes, por ejemplo, la violación de morada. Quien entra a casa ajena, invitado por el anfitrión, no está violando la morada, la habitación de otra persona. Y otro caso muy significativo es la violación. 2 personas adultas, capaces, mayores, que no cometan incesto, pueden perfectamente tener relaciones sexuales. Pero en cuanto uno no lo consienta, ahí tenemos sí la falta de consentimiento y el delito de violación, que se establece en este caso directamente desde la tipicidad, sin necesidad de acudir, por ahora al menos, a la antijuridicidad. El segundo caso en que el consentimiento tiene relevancia en el ámbito de la tipicidad es en el caso de los delitos. En el primer grupo de delitos vimos no hay consentimiento. En este segundo grupo sí debe haber consentimiento para que se adecue directamente la conducta, para que haya realmente delito. Por ejemplo, en los delitos de usura o de aprovechamiento o abuso de una situación de inferioridad. Es decir, el delito de usura, el delito de abuso, presupone que hubo un acuerdo de voluntades, que hubo un acuerdo previo
para que ocurra el hecho, luego reputado como delito. Un tercer grupo lo constituyen los delitos para los cuales el consentimiento es un elemento atenuante. Caso típico de ello es el aborto. El aborto sin consentimiento de la mujer encinta, en el Código Colombiano artículo 123, es por supuesto mucho más severamente penado que el aborto consentido del artículo 122. En estos casos, el consentimiento, se justifica la atenuación, porque el consentimiento es dado por una parte de los ofendidos, pero no de todos los interesados o todos los que resultaren víctimas del delito. En el caso del aborto, por supuesto, la mujer embarazada tiene interés en su embarazo y puede tener una manifestación de voluntad a ese respecto, pero se considera que también es sujeto interesado el feto, el nasciturus. Por eso, si bien no hay una situación de atipicidad, sí la atenuación por la voluntad de la mujer de hacerse el aborto, hay menor pena en vista de esa voluntad. Otro caso de este tipo es el hurto entre condóminos. El que es parte dueño de algo y lo sustrae en perjuicio de sus condóminos tiene mucha menos pena. Artículo 242, numeral 2 del Código Penal. Tiene mucha menos pena que el hurto común. Ello porque se supone que el que lo sustrae es codueño y da su consentimiento a quedárselo, ¿no? Por supuesto. Y un cuarto grupo es los delitos que establecen una inaptitud, una incapacidad expresamente para ser consentidos. Caso típico es el artículo 188A, ¿no? De trata de personas. La persona que sufre este delito no puede de ningún modo consentirlo, y si da su consentimiento, ello no empece para nada a la configuración del delito. Estudiado el consentimiento desde la tipicidad, nos queda ahora estudiarlo desde el punto de vista de la antijuridicidad, según es regulado por este artículo 32, numeral 2 que mencionábamos. El fundamento, la mens juris, de este artículo, de esta causal de justificación, consiste en engrandecer el ámbito de libertad individual frente a las leyes del Estado que establecen penas. Es decir, es lo contrario de la doctrina racionalista que hemos estudiado, ¿no? Recientemente, que la loi et la raison écrite. Aquí no, aquí tenemos una postura más liberal, más individualista, en la cual el Estado dice, existen estos delitos, pero si la persona interesada los consiente, o incluso está interesada que ocurra tal hecho, yo Estado me abstengo de intervenir. Es una forma muy interesante de menor intervención estatal, sobre todo que limita el derecho penal. El consentimiento, para que sea válido, requiere determinadas características que vamos a analizar. En primer lugar, la persona que lo otorga debe ser una persona capaz. ¿Qué se entiende por esto? Bueno, hay diversos autores que establecen límites fijos de edad, la mayoría de edad, del derecho civil, la edad de imputabilidad. Otros autores, con los cuales yo concuerdo, consideran la capacidad natural, es decir, la capacidad para comprender el acto que se está consintiendo y sus efectos. Esto de los efectos tendrá relevancia, que lo veremos enseguida, en el consentimiento informado, sobre todo en la actividad médica. No solo puede consentir la persona capaz, que comprende la magnitud del acto que está consintiendo, sino que también pueden consentir representantes. Estos representantes pueden ser necesarios o pueden ser voluntarios. Son necesarios, pensemos un caso, los padres de un bebé que necesita una cirugía, una operación, y los padres consienten por el bebé, porque por supuesto el bebé no puede expresarse por sí mismo. Y también hay casos de representación voluntaria, por ejemplo, quien deja un mandato a otra persona para que se encargue de sus negocios, y este tercero puede contratar, puede disponer del patrimonio del interesado a través de esa representación, y ese consentimiento a disponer del patrimonio ajeno es perfectamente válido también para el derecho penal. Este consentimiento también puede estar viciado, por lo cual no es válido como exige el artículo 32. Los vicios comunes, violencia y dolo particularmente, es decir, quien consiente una situación delictiva por medio de violencia, en realidad no la consiente. Pensemos un ejemplo,
quien sufre un hurto con violencia sobre su persona y entrega el bien que el ladrón le pide, en realidad no está consintiendo, o está consintiendo bajo una amenaza que no puede controlar. Ese consentimiento naturalmente no es válido y se configura el delito. Hay casos también de dolo. Pensemos en los delitos de estafa y defraudación. Quien entrega su dinero a otro, pero víctima de un engaño, de un ardid, en el que el otro lo ha hecho consentir en perjuicio de la víctima, anula, por supuesto, el consentimiento que se ha otorgado. Un tema fundamental es el de la forma y el de el doble aspecto objetivo y subjetivo que tiene esta causal de justificación, un poco como las demás. Es decir, se exige por una parte que haya un consentimiento objetivamente formulado, puede ser por cualquier medio, verbal, escrito, por signos inequívocos, eso no tiene relevancia, pero que hay una expresión del consentimiento. Y por otra parte, que la gente, quien comete el delito o cometería el delito, conozca esta expresión de consentimiento. Es decir, si alguien consiente en que el que quiera tome tal libro mío que a mí ya no me interesa, y viene una persona que no ha escuchado este consentimiento que yo presté y hurta el libro sin conocerlo, a él no se le aplica el consentimiento, pues no tiene el aspecto subjetivo de la justificación. Esto se estudia mucho en el derecho alemán. Hay un caso típico que es de manual de los pintores en la ciudad de Darmstadt que iban un poco torpemente con una escalera muy larga por la calle, y en uno de los balcones del primer piso había una persona que estaba por apuñalar a otra. Y los pintores no lo sabían, y con la escalera al pasar golpearon al atacante. Si hubieran conocido la situación del balcón, su conducta hubiera estado justificada por legítima defensa de un tercero, ¿no es cierto? Pero al no conocer la situación no concurre el aspecto subjetivo de la causal de justificación, y el hecho, en este caso las lesiones, no están justificadas. Es decir, volviendo al consentimiento, es necesario que exista realmente un consentimiento objetivamente prestado y el agente lo conozca. Esto nos lleva a la cuestión muy comentada por la doctrina del consentimiento presunto. El consentimiento presunto es otro invento de la doctrina alemana, muy novedoso, muy ingenioso, cuyos principales propulsores fueron Metzger y Maurach. En el consentimiento presunto no se da el aspecto objetivo que mencionábamos, es decir, no hay un consentimiento verdaderamente expresado por el interesado, por la eventual víctima, sino que hay una presunción por parte del que actúa, de que actúa con consentimiento. Casos típicos que se da, por ejemplo, uno ve el perro de un amigo, de un vecino, que ha sido arrollado por un carro y no hay posibilidad de salvación, el vecino o el amigo no está presente para dar su opinión sobre qué hay que hacer, y uno mata el animal del vecino, no por maldad, sino por buena voluntad para que no sufra, porque no se lo puede salvar. Y esta persona actúa pensando que el tercero interesado, es decir, el dueño del animal, hubiera consentido esta situación. Es decir, el consentimiento presunto se da cuando no es posible que el titular del bien jurídico pueda expresar su voluntad, su consentimiento o no, sea por ausencia o sea por incapacidad. Hoy en día, la cuestión de la incapacidad se mantiene como cierto fundamento de este instituto, porque puede haber una persona que esté inconsciente y otro decide por él. Decide pensando cómo hubiera sido la voluntad de esta persona si hubiera otorgado su consentimiento. Esto puede tener cierta lógica aún, pero la cuestión de la ausencia, hoy en día con el tema de las comunicaciones móviles, ha perdido mucha utilidad. Uno normalmente no aceptaría, particularmente en temas importantes, temas que pueden ser delictivos, que otro decida por uno sin consultarle si tiene su consentimiento. Tú le dirías, pues me hubieras llamado. Es cierto que no estaba en lugar, me hubieras llamado. Por eso estas doctrinas de Metzger y de Maurach tenían mayor relevancia
a mitad del siglo XX, en que no era posible contactar a alguien que estaba lejos probablemente, que hoy en día. Otro punto relevante para un poco descalificar quizás el consentimiento presunto respecto a la legislación colombiana es que no ha sido admitido, no ha sido recepcionado expresamente por la Ley 599 de 2000, como sí lo está, por ejemplo, el consentimiento presunto en el Código Federal de México. Esto tiene relevancia según uno se ubique si las causales de justificación opera también el principio de legalidad y deben ser estatuidas expresamente por la ley penal o no. En esta segunda posición podríamos introducir mayormente sí el consentimiento presunto en nuestro derecho. Un tema de la mayor relevancia aquí es la causa por la cual se ha prestado el consentimiento. Yo divido los bienes jurídicos en plenamente disponibles y relativamente disponibles. Es importante a este efecto tener en cuenta en qué situación es plenamente disponible y qué situación es relativamente disponible. Por ejemplo, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio, de la morada, es un bien plenamente disponible por quien quiere preservar su intimidad, su privacidad. En el momento que yo no quiero tener más privacidad, puedo exhibir algo públicamente, revelar un secreto mío, y es plenamente facultad del interesado. De modo que la causa aquí no importa. Yo puedo invitar a mi casa a personas para planear un crimen, por ejemplo. Y la causa es inmoral, la causa es ilícita. Pero al ser el bien plenamente disponible, el consentimiento es válido. Otros casos no. Por ejemplo, la integridad física no es plenamente disponible. Uno no es dueño del todo de su ser físico. Entonces, aquí juega más relevancia sí la causa. Por ejemplo, quien quiere operarse por una causa legítima, para parar una dolencia, para parar una enfermedad, incluso por motivos estéticos, son causas perfectamente legítimas en las cuales el consentimiento surte completo efecto. Pero, por ejemplo, quien planea operarse como Dillinger para escapar de las autoridades, para cambiar el rostro, eso es una causa ilegal y puede afectar el consentimiento, la validez del consentimiento, y puede afectar el delito que se cause, las lesiones, por ejemplo, en la cirugía. Otro caso es el que consiente que se le corte un dedo o se le corte una mano por otro dolosamente a fin de cobrar un seguro. Es decir, esta persona está disponiendo por una causa ilícita de su integridad física, y el que corta el dedo, en este caso, no está cubierto por el consentimiento, puesto que es un consentimiento prestado con una causa inmoral. Es un consentimiento viciado para el cual el derecho penal no tiene relevancia. Otra cuestión importante para ameritar la validez del consentimiento es su oportunidad. El consentimiento tiene que haber sido prestado antes, en principio, antes de que comience el proceso ejecutivo del delito. Es decir, yo permito que tomes mi libro, llévalo, tú te lo llevas. Caso típico de consentimiento, perfectamente. Ahora, si alguien se lleva primero el libro, sin aquiescencia del interesado, y luego el interesado dice, pudo habérselo llevado, a mí no me importa, está muy bien. Hay consentimiento. Yo soy de la teoría de que hay o bien perdón o bien cohonestación, convalidación de lo ya actuado. Pero el que cometió el delito previamente no estaba en ese momento, en el que consumó el hecho, no estaba en ese momento cubierto por el consentimiento. Es decir, no hay justificación y hay delito, hasta ese punto al menos plenamente configurado. También puede revocarse el consentimiento. Es decir, yo puedo haber prestado consentimiento para realizar una operación, pero antes de que se realice, me entra miedo o puede pasar algo y digo, no, realmente no quiero que me operen. O una mujer, por ejemplo, vimos en los casos de tipicidad, una mujer puede decidirse por el aborto, pero puede retrotraer su decisión hasta último momento y decirle al médico, no quiero más abortar, por favor cese o por favor no lo hagamos, y eso es perfectamente válido. Un elemento esencial también es quién resulta titular para poder emitir
válidamente el consentimiento. Nosotros hablamos del consentimiento del ofendido de modo que pueda resultar más comprensible, pero no resulta a lo mejor el término más exacto, porque en rigor, si hay consentimiento, no hay ofendido. Quien obsequia algo no es ofendido porque el otro lo tome. Quien consiente en tener relaciones sexuales con otra persona no es ofendido por estas relaciones porque realmente las quiso. Hay una gama amplia de vocabulario que puede ayudarnos a entender la cuestión. Se han usado palabras como ofendido, derechohabiente, damnificado, lesionado, todas aproximadamente con la misma idea, la misma noción. Es muy interesante a este respecto consultar, por ejemplo, el Código de Procedimientos Penales, artículo 132, que define a la víctima y puede ayudar subsidiariamente a iluminar este concepto del derecho penal. Una cosa a tener en claro es que el titular puede ser una persona de existencia física como también una persona jurídica que se manifiesta a través de sus representantes. Por ejemplo, una empresa puede ser titular de bosques o de ciertos bienes y autorizar a que personas vayan a tomar leña en esos bosques a través de su representante legal, y eso es perfectamente válido. Desde el derecho penal es importante también estudiar el titular desde el bien jurídico, lo cual puede tener gran relevancia en los delitos complejos y pluriofensivos. Pensemos, por ejemplo, en el delito, por ejemplo, de hurto con violencia, con fuerza sobre las cosas. Por ejemplo, el dueño de una valiosa joya puede regalársela a otro y consentir que el otro la tome, pero le dice, esa joya está en tal caja, una caja de seguridad, a la que podremos acceder en tal día. Y la caja es de un tercero que tiene el depósito, la custodia. Y la persona a la cual le fue dada la joya, imaginemos un ejemplo académico, rompe la caja y extrae lo que le ha sido regalado. No comete hurto porque ha tomado una cosa ajena pero con consentimiento de su titular, pero sí comete daño por haber dañado la caja de un tercero. Es decir, es importante enfocar el titular en miras, en vistas del bien jurídico perjudicado. Decíamos que hoy en día todos o prácticamente todos los bienes jurídicos a la luz del derecho colombiano resultan disponibles en determinados casos. Un ejemplo claro de ello y muy ilustrativo es que a la luz del derecho colombiano puede disponerse incluso la vida, bien tradicionalmente considerado indisponible, absolutamente indisponible. Pero la Corte Constitucional, en dos sentencias de mucha relevancia, ha abierto el camino a la disponibilidad del bien jurídico vida. Nos referimos al Instituto de la Eutanasia, que fue primero admitido por sentencia C-239 de 1997, en la cual la Corte Constitucional llama al poder político, legislativo y ejecutivo a sancionar una norma tendiente a la incorporación de este instituto en el derecho colombiano. Como nada se hizo, hubo otra sentencia, la T-970 de 2014, si no me equivoco, más clara, tal vez con más especificaciones al respecto, la cual sí ha hallado recepción por parte del legislador colombiano, que ha regulado con protocolos del Ministerio de Salud y con otro tipo de normas en mayor detalle la eutanasia, en qué casos puede practicarse y con cuáles requisitos, siendo una disposición de la vida, es decir, bien disponible, está bien, pero de la máxima relevancia e incluso un consentimiento del cual no puede volverse atrás. Este consentimiento tiene unas características calificadas, unas características especiales, una vara más alta para su validez que el consentimiento en otros casos, como pudiera ser un hurto o un daño. De más está decir que este instituto de la eutanasia ha sido sumamente polémico sobre su conveniencia, inconveniencia, constitucionalidad, inconstitucionalidad, convencionalidad o inconvencionalidad. Este es un tema de derecho constitucional e internacional de los derechos humanos que por lo pronto no nos compete a nuestra charla, pero dejamos sentada
la controversia. También hay quien ha opuesto objeciones desde el ámbito de la ética médica, porque recordemos que el juramento hipocrático y las normas que rigen la actividad médica en Colombia y en todo el mundo es algo universal, llaman al facultativo a poner todo su empeño en pos de la vida y del bienestar de su paciente, y no al contrario de quitarle la vida. Los requisitos esencialmente para la eutanasia es que la persona interesada, el paciente, sufra una enfermedad terminal, una enfermedad incurable, que lo aqueje con dolores serios, dolores graves, que no puedan limitarse, que no puedan hacerse menos dolorosos. Debe ser realizada por un médico, por un facultativo, al cual debe el interesado, puede ser en algunos casos su representante, como ya veremos, pero en principio el interesado debe manifestarle su estado, sus dolores y su petición clara, expresa y reiterada de sufrir una eutanasia. El médico en estos casos debe analizar también no solo los dolores físicos, sino también si su paciente está en su sano juicio, está con capacidad, como veíamos antes, con capacidad natural de comprender la magnitud del acto que está consintiendo. Un tema también muy ríspido es el tema de la representación para poder consentir este hecho tan grave como la eutanasia, el fin de la vida de un paciente. Por supuesto que no todo paciente con una enfermedad terminal y aquejado de graves dolores podrá dar su consentimiento, habrá muchos en estado de inconsciencia o incapacidad de prestarlo. Se han concebido, se han aceptado, están regulados casos de consentimiento por parte de los representantes legales, generalmente parientes de la persona sufriente. Esta cuestión también ha sido sumamente criticada, porque se ha visto que en algunos casos puede otorgarse el consentimiento con causa lícita, naturalmente, para evitar mayores dolores a la víctima. Pero también se ha visto que puede prestarse consentimiento para librarse de la persona enferma, para librarse de una carga, en cuyo caso ese consentimiento podría tener una causa inmoral, una causa ilícita que le quite su validez. Este consentimiento a la eutanasia se refiere particularmente a su faz pasiva, conocida también como ortotanasia, es decir, la cesación de los medios necesarios de vida del paciente, y no a la eutanasia activa, es decir, la procuración activa de la muerte de esta persona. Otro delito de la parte especial, donde el consentimiento juega un rol muy relevante, es, como decíamos, en el delito de aborto. El artículo 122 de la Ley 599 de 2000 sanciona a la mujer que causare o consintiere su propio aborto. Esta sanción es relativamente leve, por lo menos en comparación con el aborto sin consentimiento del artículo siguiente, 123. Es decir, el tercero que causar un aborto sin consentimiento de la mujer encinta es naturalmente mucho más severamente penado por no contar con esta aquiescencia. Juega un papel esencial también la sentencia del Tribunal Constitucional, la C-355 de 2006, si no me equivoco, en la cual la Corte amplió sumamente la posibilidad de consentir el aborto ante este delito. La ley establecía una capacidad mínima, una edad de capacidad mínima de 14 años para consentir este procedimiento abortivo. La Corte Constitucional eliminó este requisito y no hay límite de edad en que la mujer pueda consentir en los tres casos que ya veremos, su propio aborto, el aborto del feto que lleva. Estas tres causales en que la mujer puede consentir plenamente su aborto, eliminando así del todo la antijuridicidad del hecho y siendo un hecho perfectamente lícito, son las tres siguientes. En los casos en que por el embarazo esté en peligro la vida o la salud de la madre, en el caso médicamente comprobado de grave malformación del feto que haga inviable la vida independiente, extrauterina. Y la tercera circunstancia es que el embarazo haya sido fruto de un acceso carnal, de un acto abusivo
o de una inseminación no consentida, denunciado este hecho no consentido provocador del embarazo, puede la mujer también consentir en su aborto. Otra serie de casos en los cuales el consentimiento tiene un rol muy relevante es el de los delitos médicos, lesiones u homicidio por intervenciones médicas. Generalmente podemos concordar que la justificación de la actividad médica puede tener dos estribaciones. Uno sea por el estado de necesidad u otro sea por el consentimiento que faculta un legítimo ejercicio profesional del médico. Es decir, puede haber situaciones en que sin haber consentimiento el médico puede intervenir. Por ejemplo, en un accidente, personas accidentadas que no puedan prestar su consentimiento a las primeras curaciones, a los primeros tratamientos, naturalmente que el médico puede obrar lícitamente. Lo mismo obra lícitamente cuando tiene un paciente y obtiene el médico el consentimiento de este paciente para cierta intervención quirúrgica o para cierto tratamiento. Allí obra perfectamente con un ejercicio legítimo de su profesión y está perfectamente lícito lo que hace en ese límite, en ese ámbito. Ahora, es muy importante establecer las pautas de qué debe tener este consentimiento médico para ser válido, porque no es lo mismo un consentimiento para una actividad que todos comprendemos, por ejemplo, llevarse un obsequio, por ejemplo, visitar a otro en la casa, por ejemplo, tener relaciones sexuales con otra persona, a un consentimiento especial, que es el consentimiento de la actividad médica en la cual el paciente, que es lego, no comprende del todo lo que sufre y lo que le van a hacer para que deje de tener esta patología o por lo menos menguarla. La Ley 23 de 1981 establece pautas bastante generales respecto al consentimiento que se llama informado. Es decir, el médico, el profesional, debe informar a su paciente, particularmente si es lego en esa ciencia, de distintas circunstancias. Es un deber de explicación, en el cual no es solo importante lo que se explica, sino también cómo se explica, pues debe ser dicho en un lenguaje claro, en un lenguaje accesible por parte del paciente. Y este deber de información, a fin de obtener un consentimiento válido, generalmente lo estudiamos solo para la medicina, pero es perfectamente aplicable a otras profesiones. Por ejemplo, nosotros los abogados tenemos también el deber de informar debidamente a nuestros clientes de sus derechos, de los riesgos de emprender un juicio, de las alternativas al juicio, antes de obtener su consentimiento para obrar como sus mandatarios. En particular en el ámbito médico, que es en lo que estábamos, hay un deber de explicación de las causas de la enfermedad, de las dolencias, del malestar, de la gama de posibilidades a la cual puede acudir el paciente para tratarse, dentro de las cuales debe informar el médico todas las posibles y por supuesto puede recomendar la que le parezca más apropiada. De estos tratamientos debe informar también el médico cuál es el efecto deseado del tratamiento y cuáles pueden ser los efectos no deseados, es decir, cuáles son los riesgos de estos tratamientos. Este consentimiento informado se enmarca en una nueva idiosincrasia de la medicina. Antiguamente había un modelo que es llamado paternalista de la medicina, en la cual el médico, que es el que sabe por supuesto lo mejor de su ciencia, mucho mejor que el paciente, pero el médico tenía la última voz, la primera y la última voz realmente, la voz cantante y sonante en la cuestión. Hoy se admite que el paciente informado pueda tener un mayor margen de posibilidad de elegir sobre qué tratamientos quiere, si quiere o no un tratamiento, etc. Ese fin persigue también que el consentimiento sea debidamente informado. El delito deportivo es otro ámbito donde el consentimiento pisa fuerte. Es decir, planteémonos, si alguien lesiona a otro en la calle pegándole una patada, pues eso será naturalmente una lesión y concurrirá como delito y deberá responder por ello. Ahora, si un jugador de fútbol
en el contexto del partido, por supuesto, le pega a otro exactamente la misma patada para quitarle el balón, porque eso no va a los tribunales penales. Bueno, el fundamento esencial de la justificación del delito deportivo es el consentimiento. Es decir, los participantes en un deporte se supone que lo conocen, se supone que conocen sus reglas y se supone que conocen sus riesgos. Es decir, están informados y prestan su consentimiento a participar en esta actividad de algún modo riesgosa. Es importante señalar que hay dos tipos de faltas, de acuerdo a la doctrina, al menos con la que yo concurro, dos tipos de faltas que pueden cometerse en el deporte. Por una parte están las faltas antirreglamentarias y las antideportivas. Las faltas antirreglamentarias son las que, si bien son sancionables, encuentran su sanción dentro del estatuto propio del deporte y fueron cometidas no solo con ocasión, sino también con motivo del deporte. Por ejemplo, estamos jugando al fútbol y alguien del equipo contrario está por atinarle al arco y yo, quitándole el balón, le hago un full técnico. Lo pateo, cae, le provoco una lesión. Eso es una típica falta antirreglamentaria que encuentra su satisfacción dentro del ámbito legal del propio deporte. Habrá una tarjeta amarilla, una tarjeta roja, habrá un penal desde el punto de la cancha que corresponda, etc. Distinto es el caso de la falta antideportiva. La falta antideportiva, a diferencia de la anterior, no está justificada. La falta antideportiva es la que se comete contra no solo el reglamento, sino contra el espíritu mismo de ese deporte. Es la que se comete con ocasión del deporte, pero no con motivo del deporte. Pensemos, por ejemplo, en que estamos jugando el mismo partido de fútbol y yo golpeo a otro jugador, no con el sentido de quitarle el balón, que quizás no lo tiene, sino porque él tenía un resentimiento previo. Pensemos, por ejemplo, en caso real, el caso de Zinedine Zidane en el Mundial de Alemania, que sin tener la pelota, el jugador italiano, todos recordamos el tremendo cabezazo que le dio. Bueno, ese es un ejemplo típico de falta antideportiva. Esa falta antideportiva se llama así porque no está cubierta por el deporte, no fue cometido con ocasión, con motivo realmente del deporte y no fue consentida de ningún modo por el que la sufrió. Yo participo en un partido de fútbol y consiento de modo general previamente que me puedan cometer un full por quitarme el balón, pero no puedo consentir que me peguen un cabezazo, que me peguen una trompada sin tener el balón y por motivos ajenos a la actividad deportiva. Entonces, a los fines de calcular el delito deportivo, su antijuridicidad o no, es importante distinguir estas dos formas de cometer el delito en los deportes. Los delitos sexuales son otro ámbito donde el consentimiento tiene algo que decir. Es decir, los modernos códigos penales no sancionan el sexo por el sexo mismo, ni la actividad sexual por la actividad misma, sino que la sancionan en cuanto sea un atentado contra la libertad, en su vertiente sexual, pero contra la libertad de las personas que participan en él. Aquí sí hay un límite claro de edad establecido por la ley de 14 años. Es decir, la persona menor de 14 años no tiene capacidad para consentir las actividades sexuales que se realicen sobre ella o sobre él. La persona mayor de 14 años sí podrá prestar un consentimiento válido. Los delitos de violación, de abuso, con o sin acceso carnal, se erigen en buena parte sobre el elemento violencia. El tipo penal, si nos fijamos, no habla de consentimiento, pero habla de violencia. Este elemento presupone la falta de consentimiento. Es decir, la persona que es violentada se supone que ha sido violentada porque no quiere lo que le están haciendo. De lo contrario, sería innecesaria toda violencia. Al contrario, las pequeñas violencias que dolosa o culposamente puedan ocurrir en la actividad sexual con consentimiento de ambas partes están perfectamente consentidas, son perfectamente lícitas. Es importante destacar que hay varios elementos típicos
que pueden resultar relativos al consentimiento. En este caso hablábamos de violencia, también otros tipos hablan de clandestinidad, otros tipos hablan de engaño. Siempre que encontremos este tipo de elementos, violencia, clandestinidad, engaño, estos elementos no presuponen la falta de consentimiento. Es decir, nadie obra clandestinamente cuando tiene la autorización del titular del bien jurídico. Nadie obra con engaño cuando no es necesario confundir al titular del bien jurídico para que preste el consentimiento viciado. Justamente sobre el elemento violencia es importante caracterizar en los hechos las distintas posibilidades que pueden ocurrir. Pueden ocurrir, por supuesto, casos claros en los cuales ha habido violencia contra la persona que se pretende abusar sexualmente. Pero puede haber casos en los cuales la persona abusada no ha ofrecido mayor resistencia o se ha visto paralizada. En los casos en los cuales no ha sido necesario por parte de la gente ejercer una violencia tan clara. En estos casos, la falta de consentimiento también significa la comisión de un delito. No puede exigirse de la víctima una resistencia heroica, no puede exigirse de la víctima que provoque sobre sí una violencia extrema para no sufrir una violación. Por lo demás, muchas víctimas se hallan paralizadas, se hallan incapaces tanto de consentir como de resistir a la violencia, en cuyo caso la falta de consentimiento siempre generará violación. En particular, cuando el agente haya empleado algún tipo de violencia que puede ser tanto física como psicológica, amenaza, intimidación. Y por fin, en este tipo de delitos se patentiza mucho lo que hablábamos de la oportunidad del consentimiento. Es decir, el consentimiento debe ser obtenido, debe ser dado por ambas partes previamente al yacimiento. El consentimiento que se dé durante o luego determinado el acto es incapaz de justificarlo. Puede ser un perdón o puede ser una convalidación. Pero lo cierto es que la relación fue realizada en un principio y hasta acaso consumada, pero por lo menos realizado los primeros actos ejecutivos sin consentimiento. Y eso basta para la configuración del delito sexual. La doctrina de la causa por la cual fue prestado el consentimiento tiene aplicación, veremos por ejemplo, en los delitos contra la integridad moral, contra el honor. Así, quien recibe un insulto en el ámbito de una obra de teatro, por ejemplo, y lo consiente como actor, es algo perfectamente justificado. Ahora bien, quien consiente que se lo insulte, supongamos por parte de su jefe o por parte de su patrono, por una cuestión de respeto, de miedo, de temor a perder el trabajo, allí el consentimiento fue prestado por una causa que la ley no debe atender, en cuyo caso sí se habrá cometido injuria, calumnia o el delito contra la integridad moral que corresponda. Otro caso especial y digno de ser mencionado, aunque sea brevemente, es el de los delitos contra el patrimonio económico. Este es el bien jurídico por excelencia donde más puede prestarse consentimiento, acaso también junto con la intimidad. Es decir, el titular del patrimonio económico de tal propiedad puede disponer libremente de ella, puede obsequiarla, puede destruirla, puede permitir que otros la destruyan. Este es el ámbito más claro de validez del consentimiento. Un caso que se entremezclan bienes jurídicos consentibles y de dudosa aptitud para ser consentidos es el caso de la firma por un tercero de documentos patrimoniales con autorización del titular del bien. Es decir, quien le dice a otro: mira, yo no pudiera firmarlo ahora, pero te tengo confianza, imítame la firma en tal contrato, imítame la firma en tal cheque. En este caso, hay una disposición de un bien patrimonial consentida, con consentimiento en principio válido, pero también hay una falsificación que puede atentar contra la fe pública. La doctrina, por lo general, se ha decidido por la admisibilidad del consentimiento, por la admisibilidad de la justificación de esta firma, en cuanto no cause perjuicio a tercero.
Decíamos que el patrimonio económico es el bien por antonomasia donde más se autoriza el consentimiento. Por lo contrario, el bien en que menos relevancia tiene son en los delitos contra el Estado y contra la colectividad. Es decir, por el sencillo motivo de que esta clase de delitos no se erigen en beneficio de una persona individual, de una persona particular, sino de un ente colectivo. Sería inconcebible que el funcionario pudiera consentir un peculado o que el bombero pudiera consentir un incendio. Por ello es que aquí lo que el individuo decida, lo que el individuo diga, es donde menos relevancia tiene. Esto ha sido todo por nuestra parte y espero que les haya resultado interesante y hayamos podido introducir un poco este instituto del consentimiento, que es tan relevante y que seguramente adquirirá cada vez más relevancia a medida que se vaya creando jurisprudencia y se vaya comprendiendo mejor sus requisitos y su alcance. Gracias y muy agradecido de que me hayan visto y de participar en el ciclo de una academia.